Todos en algún momento hemos sido culpables de olvidar alguna de las múltiples contraseñas que tenemos para cada uno de los sitios web que visitamos. Para hablar de este tema, ya se encuentra conectado con nosotros el doctor en informática y académico del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, señor Javier Bonaire. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Eh, Vamos a hablar un poco de gestión de contraseña. ¿A quién nunca se le olvidó su contraseña? Yo creo que todos tuvimos ese problema en algún momento porque pusimos una contraseña bastante complicada y se nos olvidó la contraseña. ¿Por qué son tan importantes las contraseñas? Porque las usamos todos los días. ¿Para qué cosa? Para conectarnos a servicios, para leer el mail, a redes sociales, pero también para usar servicios de diversión en Internet como Netflix, Spotify o Deezer. Pero también usamos la contraseña cada vez que tenemos que hacer pagos por Internet. Cuando pagamos la cuenta de la luz, cuando pagamos la cuenta del gas, cuando nos conectamos al banco también y para hacer compras por Internet, cosa que hacemos cada vez más por la pandemia que tenemos actualmente. Entonces las contraseñas son bastante importantes y primero quiero aclarar algunas diferencias entre identificación y autenticación. Muchas veces hay un abuso del lenguaje que permite confundir las dos cosas. Cuando estamos hablando de identificación, eso nos permite identificar a una persona, a un usuario, pero sin certeza. Es decir, que no podemos estar seguros que efectivamente el usuario X es el usuario que dice que es. Cuando hablamos de autenticación, perdón, es algo ya más fuerte. Ya podemos asegurar por algunas técnicas, algunos métodos, que el usuario es realmente el usuario que es. ¿Cómo un servicio, una página web o un servicio en Internet verifica un usuario? Básicamente tenemos tres mecanismos que podemos usar para eso. El primero es usar algo que sé, algo que conoce el usuario, y es el caso de la contraseña que usamos todos los días. Aquí estamos hablando de una identificación porque no hay realmente una forma segura para la página web que el usuario que entra a la contraseña es realmente el usuario que corresponde y es realmente el usuario que creó esa contraseña y esa cuenta. Otro mecanismo es algo que tengo. Y ahí estamos hablando de algo un poco más fuerte. Por ejemplo, un dispositivo hardware, mi celular con una aplicación o una llave física. Eso lo veremos un poco más adelante con un ejemplo. Eso me permite asegurar que solamente ese usuario debería tener ese dispositivo hardware y ese conocimiento. Y si lo combinamos con la contraseña anterior, eso nos permite tener una identificación más, es decir, tener un nivel de seguridad un poco más elevado. Eso se conoce en conjunto como el segundo factor de autenticación. Hablaremos de ese tema de nuevo un poco más adelante. Y finalmente tenemos un tercer mecanismo que concretamente es el mejor mecanismo, que es algo que soy. Y eso involucra todas las técnicas de biometría, por ejemplo, el uso de la huella digital o reconocimiento facial o del iris del ojo. Y aquí estamos hablando realmente de autenticación, porque podemos asegurar que el usuario que está detrás de eso es realmente la persona que corresponde. Desafortunadamente es algo muy difícil de usar en Internet actualmente, la biometría, porque eso significaría que cada usuario en su casa, conectado a su computador, tiene, por ejemplo, o una cámara web para hacer un reconocimiento facial o tiene un lector de huella digital para reconocerlo. Entonces, cuando yo quiero acceder a un servicio web, tengo que crear una cuenta primero. Y dentro de las primeras etapas que tengo que hacer es crear un nombre de usuario y poner una contraseña. Así que si quiero crear una cuenta en un servicio nuevo, voy a tener que elegir esa contraseña. Y yo voy a elegir como contraseña Superman. ¿Por qué? Porque me gustan los superhéroes, me encanta Superman, y entonces es algo que voy a recordar fácilmente. Ahora, si hago eso,
muy probablemente todos mis alumnos me van a decir, pero profe, eso es muy peligroso porque primero Superman es una palabra muy conocida que probablemente aparece en muchos diccionarios y además es una palabra corta. Y también, como usted en sus redes sociales ya puso que le encantaban los superhéroes, por ingeniería social es probablemente bastante fácil encontrar que su contraseña puede ser Superman. Y de hecho, la página web donde quiero conectarme y crear una cuenta me dice que por lo menos primero tengo que poner 10 caracteres. Y Superman no tiene todavía la cantidad. Así que voy a agregar otro superhéroe que vamos a pegar a Superman, que es Batman, porque también me encanta Batman. Los alumnos pueden decirme de nuevo, pero profe, de nuevo es una mala idea, porque pegar esas dos palabras conocidas de un diccionario también es muy peligroso. Y efectivamente, la página web me va a decir que algo le falta de todas maneras a mi contraseña porque no tiene mayúscula. Perfecto, le vamos a agregar mayúscula. Y voy a agregar una mayúscula al principio y al final. En el fondo solamente voy a transformar las dos, la primera y la última letra en mayúscula. Ya está un poco mejor, pero todavía se ve claramente que mi contraseña es Superman Batman. Entonces se podría encontrar fácilmente con técnica de fuerza bruta o equivalente. Y la página web me va a decir efectivamente que me faltan poner dígitos en mi contraseña. Perfecto, vamos a agregar dígitos. Y ahí vamos a pasar a algo ya un poco más complejo, donde voy a cambiar las vocales que tenemos en Superman Batman por dígitos. Ahí estoy usando unas reglas que vienen de un lenguaje que se llama LIT, que permite hacer ese cambio, pero es algo bastante fácil porque solamente tenemos 6 vocales y tener reglas para cambiarla en dígitos es algo bastante fácil de hacer. Pero todavía la página web me va a decir, bueno, le falta caracteres especiales a esa contraseña para que sea realmente aceptable. Y efectivamente no tiene, así que le vamos a agregar algunos caracteres especiales. Voy a crear el arroba al principio, un gato a la mitad y un punto de interrogación al final. Y eso me parece ya una buena contraseña, bastante larga, cumple con todos y estoy bastante contento con eso. Ahora, para verificar el nivel de ciberseguridad de esta contraseña, yo puedo usar varios servicios web que me van a decir cuál es el grado, digamos, de seguridad de esa contraseña. Y hay uno primero que me dice que, bueno, tengo 17 caracteres, lo que es bastante. Tengo mayúscula, minúscula, dígitos, símbolos y está bastante bien. Y un computador normal para romper esa contraseña por fuerza bruta se demoraría 20 siglos para hacerlo. Del otro lado tengo la página de Kaspersky, que es una empresa reconocida en el tema. Tuvimos una exposición anteriormente de Kaspersky. Y ellos me dicen que se necesitaría 362 siglos para romper esa contraseña. Entonces estoy bastante contento con esa contraseña y es la que voy a poner en mi nueva cuenta en ese servicio web. Ahora, ¿cómo ese servicio web, cómo esa página web va a almacenar ese dato? Normalmente, ninguna página web debería almacenar ese dato, esa contraseña en claro, directamente en una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer normalmente, muy frecuentemente, es usar lo que se llama una función de hash. Entonces va a tomar mi contraseña a la página web, le va a agregar lo que se llama una perturbación aleatoria y va a usar una función de hash, que es una función matemática que me permite obtener un resultado llamado el hash, pero que tiene la propiedad de no ser reversible. Es decir, que si tengo ese valor de hash, con ese valor no existe una función inversa que me permita directamente volver a la contraseña inicial. ¿Por qué es necesario agregarle esa perturbación aleatoria? Simplemente porque si no lo hago, significa que todos los usuarios diferentes que van a elegir la misma contraseña tendrían el mismo valor de hash como resultado. Entonces esa perturbación aleatoria, el salt, me permite evitar eso y me permite después ser capaz de tener usuarios con misma contraseña pero que tengan un hash diferente. Entonces no voy a ser capaz de identificar solamente mirando los valores de hash cuáles son los usuarios
que tienen la misma contraseña inicial. Entonces, normalmente la página web va a almacenar ese valor de hash con el salt. El salt se puede almacenar en claro porque no tiene ninguna referencia, digamos, con mi contraseña. Y cuando me voy a conectar de nuevo, ¿qué va a hacer la página web? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero voy a entrar mi nombre de usuario, voy a entrar mi contraseña y la página web va a buscar en su base de datos cuál es el hash guardado que corresponde a ese usuario y cuál es la perturbación aleatoria, el salt que corresponde. Con eso va a calcular un valor de hash y va a verificar si ese valor de hash que está calculado corresponde al valor guardado en la base de datos. Si son iguales, voy a tener acceso a la página web y si no son iguales, me va a denegar el acceso al servicio pensando que no soy el usuario que creó esa cuenta. Entonces, si miramos eso, es una forma de hacer las cosas que usan la mayoría de las páginas web, pero le puedo decir al tiro que no es una forma muy segura, especialmente si las contraseñas son contraseñas cortas. Y si el servicio no usa un salt, es terriblemente peligroso hacer eso, porque no asegura la diferencia entre usuarios que van a tener la misma contraseña inicial. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Es que, claro, tengo una contraseña inicial partiendo de Superman, Batman, bastante compleja ahora, pero el cerebro humano tiene problemas para recordar cosas complejas. Así que va a ser bastante difícil para mí recordar esa contraseña. Puedo hacer un esfuerzo para hacerlo, pero también hay que ver que en la vida digital de cada uno tenemos cuentas abiertas en una gran cantidad de servicios web, de páginas, para cualquier tipo de cosa. Y va a ser re difícil acordarme de docenas de contraseñas de ese tipo. Entonces, de ahí sale un pequeño problema que es para el usuario el miedo de olvidar su contraseña y de perder eventualmente el acceso al servicio. Y de hecho, ese miedo que aprovechan los ciberdelincuentes cuando usan phishing y generan un estrés en el usuario pidiendo urgente de cambiar esa contraseña porque justamente van a perder el acceso a un servicio. Y de ahí nace un dilema para el usuario, que es el siguiente: o voy a elegir una contraseña simple, que va a ser bastante fácil de recordar, pero por otro lado va a ser bastante fácil de romper con varias técnicas de fuerza bruta o ingeniería social. O por otro lado, puedo elegir una contraseña bastante compleja y que va a ser bastante difícil de romper. Veremos un poco más adelante por qué. Y el problema es que esta contraseña va a ser difícil de recordar. Y justamente por el miedo de olvidar esa contraseña, la gran mayoría de los usuarios vamos a tener tendencia a elegir la solución de facilidad, pero que al mismo tiempo va a ser la solución más peligrosa para eso. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? ¿Cómo podemos concretamente conseguir ambas cosas? Es decir, tenés contraseñas bastante complejas que son de buena calidad en términos de seguridad, pero también ser capaz de recordar todas esas contraseñas. Y aquí básicamente tenemos dos soluciones. La primera solución es crear mi propio algoritmo mental para generar una contraseña cada vez que voy a necesitar una. Y veremos que eso usa un dato inicial, que es un dato fácil de recordar, y a ese dato le vamos a aplicar una serie de reglas que me va a permitir generar siempre de la misma forma una contraseña, pero obteniendo cada vez una contraseña diferente porque el dato inicial va a ser diferente. Son métodos bastante interesantes, pero se van a dar cuenta que también generan algunas dificultades para acordarse de los datos iniciales, especialmente si tenemos que generar y recordar varias contraseñas de ese tipo. La segunda solución, que de mi punto de vista va a ser la mejor solución, es usar una aplicación de gestión de contraseña que pueden instalar en su celular. Existen varias aplicaciones disponibles para Android, para iOS,
que me permite hacer esa gestión y asegurar que las contraseñas que voy a usar no solamente son de buena calidad, pero que además no lo voy a olvidar. Entonces, la solución de crear un algoritmo mental para hacer eso se llama concretamente un método mnemotécnico. Vamos a ver dos métodos diferentes que usan una técnica un poco diferente. El primero, vamos a partir de los dos datos simples, que es Superman, Batman, porque igual me gustan los superhéroes y son cosas que probablemente me voy a acordar. Y vamos a generar la misma contraseña que teníamos. ¿Qué usa eso? Básicamente usa tres reglas. La primera regla fue de transformar la primera y la última letra en mayúscula. Entonces, es una regla que puedo aplicar a cualquier generación de contraseña nueva. Voy a hacer esa transformación como regla número 1. Después voy a hacer una segunda transformación, la regla 2. Vamos a cambiar las vocales en dígitos. Eso se puede hacer con una regla propia usando el lenguaje LIT como uno quiere. Segunda regla. Y la tercera regla, vamos a agregar algunos caracteres especiales que no son ni letras ni dígitos. Aquí el arroba, el gato y el signo de interrogación. Y ahí voy a obtener mi password que teníamos inicialmente. Entonces, si se fijan acá, partimos de dos datos bastante fáciles, Superman, Batman, de recordar, y con una serie de reglas simple, son tres reglas, vamos a llegar a una contraseña que al final es bastante robusta. El problema de eso, bueno, hay que ser bastante zen para acordarse de todos los datos iniciales que necesitamos, que es Superman, Batman, pero después podríamos usar otro superhéroe, y acordarse cuál es el dato inicial que corresponde a cada servicio o página web donde voy a crear una cuenta. Segundo método mnemotécnico que puede ser a lo mejor más fácil para mucha gente es usar una frase inicial. Entonces, si supongamos que quiero crear una cuenta en la empresa Acme, porque me encantan los servicios de la empresa Acme porque son gratuitos, y aprovecho la oportunidad para decirle que si son gratuitos, eso significa que ustedes son el producto de la empresa con sus datos personales, pero bueno, me encantan esos servicios porque me entregan mail gratis, almacenamiento gratis, etc. Entonces, me encantan los servicios de la empresa Acme porque son gratuitos. Vamos a sacar las primeras letras de cada palabra de esa frase y con esas letras vamos a generar una contraseña. Entonces, una frase de ese tipo es bastante más fácil posiblemente de recordar que cualquier otra cosa. Tomando las primeras letras es mi regla número 1 para generar una contraseña y ahí tengo una primera versión. Sin embargo, todavía una contraseña débil porque no tengo ni dígitos ni caracteres especiales. Primero voy a agregar una segunda mayúscula al final. Primera letra, última letra también. Vamos a transformar también eso agregando un dígito al principio, un dígito al final, puede ser siempre lo mismo en su algoritmo personal, y también le voy a agregar un signo gato al principio y, por ejemplo, un signo peso o dólar al final. Y si miramos esa contraseña, a lo mejor parece un poco más simple que la primera con Superman Batman. Tiene reglas más fáciles de aplicar, pero también es una contraseña que concretamente es aún mejor que la anterior. Y si miramos el mismo sitio web que antes, nos damos cuenta que ahora no son 20 siglos que se demoraría un computador por fuerza bruta para encontrar y romper esa contraseña o el hash que corresponde, digamos, pero sino que más de 100 millones de años. Entonces, con eso estoy bastante contento. Tengo una contraseña de buen nivel. Pero igual encuentro todavía que el método mnemotécnico es algo bastante difícil de recordar si tengo que hacer eso para docenas de contraseñas. Entonces, ¿cuál es el segundo método que podemos usar? La segunda solución es usar una aplicación para el celular. Hay una gran cantidad de aplicaciones que existen para hacer eso, sea para Android o para iOS, que permitan almacenar de forma segura la contraseña. La aplicación cifra la contraseña en el celular
y lo descifra solamente si reconoce el usuario por la huella digital en su celular o usando un esquema, por ejemplo, de desbloqueo. Permite poner una fecha de vencimiento a la contraseña, porque no es suficiente tener una contraseña de buen nivel. También hay que cambiar esa contraseña de forma frecuente. Entonces puedo poner que, por ejemplo, en 3 meses más o 6 meses más, tengo que cambiar esa contraseña. También esas aplicaciones en general permiten generar una contraseña automáticamente. Simplemente tengo que indicar los criterios que necesito, mayúscula, minúscula, dígitos, caracteres especiales, y elegir el largo de la contraseña. Ahora, aquí se dan cuenta que esa aplicación también propone contraseña de largo 6 y 8, que es muy débil. No hay que usar contraseña de ese tipo. Hay que usar por lo menos 12 o 16 caracteres o más o 20. De hecho, pueden agregar ustedes mismos algunos caracteres adicionales. Tampoco van a necesitar recordarlo porque la aplicación se va a encargar de eso para usted. Entonces, en función de varios criterios, puedo generar esa contraseña y el momento que necesito conectarme a una página web, puedo usar mi aplicación, autentificarme con huella digital o mecanismo de esquema, por ejemplo, y recuperar la contraseña que corresponde a cada servicio. También si usan el mismo celular para conectarse a algunos sitios web, ese tipo de aplicación en general va a ser capaz de rellenar automáticamente con el uso de su huella digital o del esquema los datos de cuál es el usuario que corresponde a esa página web y cuál es la password que también corresponde. Ahora, como no hay nada perfecto en ese mundo, mi password puede ser de muy buena calidad, extremadamente larga en términos de la cantidad de caracteres, con dígitos, caracteres especiales, etc. Pero si ocurre una filtración de la base de datos que corresponde desde la página web o el servicio, puedo tener efectivamente problemas. ¿Por qué? Porque existen varios métodos que permiten, a partir del hash de la contraseña, usando técnicas de ingeniería social, usando reglas de generación de contraseña, diccionarios, que me permite, probando todas las combinaciones o un subconjunto de las combinaciones, por ejemplo, usando tablas Rainbow, puedo lograr decodificar el hash y volver a la contraseña inicial. Y es suficiente tener un hardware bastante común, por ejemplo, construir una granja de tarjeta gráfica de GPU no muy cara para ser capaz de decodificar de forma bastante eficiente los hash. Una granja de 10 o 24 tarjetas de ese tipo puede ser capaz de decodificar una contraseña con letras, dígitos y caracteres especiales de 8 caracteres en cosas de minutos. Entonces, si pasa esa filtración, efectivamente puedo tener un delincuente que va a ser capaz de decodificar, entre comillas, mi contraseña y volver y ser capaz de conectarse en mi cuenta. ¿Cómo podemos mitigar un poco eso? Puedo usar un segundo factor de autenticación. Y ahí de nuevo tengo varias soluciones. Puedo usar una aplicación de nuevo en mi celular y ahí estoy haciendo el uso de un mecanismo que es algo que tengo yo y que no tiene la otra persona. Y esa aplicación me va a generar un código dinámico cada vez que me voy a conectar de nuevo al servicio que corresponde. Ahí estoy mostrando la de Google, pero hay una de Microsoft, hay varios actores que tienen ese tipo de aplicaciones. Hay un protocolo estándar para eso, lo que significa que no importa realmente la aplicación que van a usar, va a funcionar si la página web lo permite. Y les aconsejo, si la página web lo permite, activar esa posibilidad. Otra posibilidad es usar un dispositivo físico, como esa llave que estoy usando yo personalmente, que necesita insertarla en el computador al momento de conectarse para verificar que efectivamente el usuario la tiene y verificar que el usuario corresponde realmente a el que creó la cuenta y que activó esa llave físicamente. ¿Ya? También le aconsejo, si activan en un servicio web el doble factor de autenticación, es importante activar 2 factores diferentes por lo menos, por ejemplo, una llave física y una aplicación en el celular, porque si pierden físicamente esa llave, no van a ser capaces de conectarse más al servicio y eso realmente es un problema. Entonces tienen que
tomar un respaldo, tener dos factores de segundos factores de autentificación diferentes para no perder ese acceso. Y para terminar, hay algo que me gusta mucho a mí. Hay una frase de un filósofo francés que se llama Voltaire, que dijo: hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. Y en ciberseguridad necesitamos aprender de la experiencia de los demás. Es algo fundamental para que avancemos en ciberseguridad. Y para eso también necesitamos que los demás comparten la información, porque si los demás no comparten la información, bueno, no podemos aprender tampoco. Así que le deseo un buen fin de seminario. Muchas gracias por su atención y más que nada, manténganse ciberseguros.